Abogado, primero quisiera preguntarle si ha tenido oportunidad de leer la acusación que pesa sobre Rocha Moya y coacusados y qué tan fundamentadas le parecen estas acusaciones. Bueno, hay que reconocer que la imputación que formula la Corte de Nueva York a través de la Fiscalía, obviamente hubo una serie de actos de investigación, cuentan con datos de prueba sustentados en testimonios, obviamente en trabajos de inteligencia, que esto obviamente fortalece la acusación que han formulado de manera directa y la solicitud diplomática que le han hecho llegar a través de la notificación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. Me parece una investigación sustentada, me parece una imputación debidamente fundada y motivada, y me parece que además era público y notorio, era un escándalo, un secreto a voces en México, que estos personajes, estos gobernantes de Morena estaban estrechamente vinculados o comprometidos con grupos de la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de Sinaloa. Karina. Abogado, como usted lo señala, estas acusaciones han sonado por años en México sin que nadie hiciese nada al respecto. Ahora, regresando a la relación bilateral, ya esta petición, de acuerdo al Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos, se supone que el procedimiento en este caso debería de ser el siguiente, y por favor corríjame si me equivoco. México recibe la acusación, la Fiscalía debería turnarla a un juez federal para que se gire la orden de aprehensión preventiva con fines de extradición. Una vez ejecutada la detención, comienza a correr un lapso de 60 días para que Estados Unidos presente las pruebas y el juez determine si procede o no la extradición. Si esto es así, ¿por qué escuchamos a la presidenta Sheinbaum diciendo que no va a detener a nadie hasta que se le presenten las pruebas? Karina, debo compartirte con gran preocupación para la comunidad jurídica, para el gremio de los abogados, que la titular del Ejecutivo Federal está actuando con fines políticos, está actuando al margen o en contra de un tratado de extradición del cual México ha suscrito y ha ratificado y está obligado a respetar en su alcance y contenido. Debo decirte que la descripción que me haces, el resumen de las etapas procesales de esta extradición, son las correctas, son las que el gobierno mexicano debería estar cumpliendo a cabalidad, son las que el gobierno mexicano debería estar atendiendo con toda puntualidad, y sin embargo argumentan la necesidad de pruebas. Debo decirte que no es el momento procesal oportuno. El artículo 11 de este tratado de extradición contempla con toda claridad el momento procesal para que a partir de la detención provisional carácter de extradición, corren entonces un plazo, corre un término peremptorio de 60 días para que el Departamento de Justicia corra traslado y entregue datos de prueba, documentos y todos los elementos, obviamente necesarios para formalizar la solicitud de extradición. Y claro, obviamente con la intervención de la Fiscalía General de la República, que tendría que fortalecer o suspender estos actos de investigación realizados ya por la Fiscalía de Nueva York y obviamente presentados ante un jurado, mismo que evaluó, mismo que ya aprobó, mismo que ya turnó ante el Departamento de Justicia. Y claro, han cumplido con las formalidades del proceso, notificando a través de esta solicitud diplomática ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, tenemos a personajes en Secretaría de Relaciones Exteriores que no tienen ni la capacidad ni la experiencia ni los cimientos, o mejor dicho, no tienen la libertad de criterio, mucho menos de acción, porque están obedeciendo una línea política, están obedeciendo una instrucción de homenaje del Partido Morena y no están diciendo, reitero, lo que nos establece el Tratado de Extradición, Karina. Algo que llama muchísimo la atención y que preocupa porque, bueno, este tratado de extradición se ha ejecutado en otros casos como se establece, y en este caso estamos viendo todo lo contrario. Ahora, más allá del tratado de extradición, aquí hay una situación muy particular porque al menos 2 de los acusados son funcionarios actuales, un gobernador ahora con licencia y un senador. ¿En qué parte de esta ecuación entraría un proceso de desafuero? Y considerando que el legislativo está dominado también por el oficialismo, ¿qué pasa si no se les retirase el fuero? ¿No se podría ejecutar la extradición? ¿Cuáles son los escenarios posibles, abogado? Karina, como acertadamente refieres y con toda claridad,
comentas, debo decirte que el Congreso de la Unión está colonizado por el gobierno de Morena, no hay autonomía ni independencia en ninguna de las dos cámaras, y bueno, lamentablemente, como bien refieres también, pues el Poder Judicial del Bienestar o de la tómbola también está colonizado, así es que el gobierno de Morena tiene el control de los tres poderes de la Unión, no hay equilibrio, no hay libertad, no hay autonomía, y te quiero decir que harán hasta lo imposible pues obviamente si es necesario violentar o dejar de cumplir o respetar el alcance y contenido del tratado de extradición, y esto es algo muy preocupante porque están violentando un tratado con los Estados Unidos y están transgrediendo el Estado de Derecho, vulnerando la certeza jurídica y transgrediendo o sentando un precedente muy negativo que el gobierno de Morena protege a delincuentes, protege a funcionarios vinculados con el narcotráfico, protege incluso a exgobernantes con licencia que han sido señalados por sus estrechos o compromisos o vínculos con la delincuencia organizada. Y eso es algo muy preocupante porque esto genera incertidumbre, genera desconfianza en los mercados, pero también genera obviamente un escenario de preocupación por la relación binacional en la antesala de la revisión del TEMEC. Karina. Por supuesto. Abogado, la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que de alguna manera Estados Unidos podría estar intentando violar la soberanía de México. Con tantos políticos amenazados, perseguidos, incluso asesinados en México, ¿no podría considerarse esto más bien una ayuda de Estados Unidos para que México recupere su soberanía? Karina, acabas de poner en la mesa un tema fundamental, cosa que agradezco mucho. Fíjate que son muchos los sectores de la población que se sienten pues en total estado de indefensión ante el tsunami de delincuencia que hoy se vive y se padece a lo largo y a lo ancho del país. Sí, creo que la esperanza está en la cancha de los Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, en el gobierno del presidente Donald Trump, que está combatiendo de manera frontal a los grupos de la delincuencia organizada, concretamente el narcotráfico, fentanilo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos y trata de personas. Ojalá que la presión que pueda generar el Departamento de Justicia, el gobierno del presidente Trump al gobierno de Claudia Sheinbaum sea suficiente para que actúen en consecuencia y obviamente no haya necesidad, claro, de que pudiera verse un escenario que pudiera vulnerar la soberanía de nuestro territorio y que sí pudiera fortalecer la relación binacional en un contexto de acuerdos de colaboración y obviamente de combate binacional a la delincuencia. Karina. Abogado, llama muchísimo la atención que la presidenta ha comentado que no cree que se vaya a dar la extradición de Rocha Moya. Dice que si no se le presentan las pruebas, simple y sencillamente no se va a dar una detención. Ya discutimos que esto debería de ser en otra parte del proceso y solicitado por un juez federal. ¿Le parece oportuno y adecuado las declaraciones de la presidenta cuando no se ha llevado a cabo este proceso? ¿Y cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué puede pasar si México no honra ese tratado de extradición con Estados Unidos? Como bien refieres, la titular del Ejecutivo Federal no debería bajo ninguna circunstancia hacer ningún tipo de aclaración, comentario o afirmación, ya que ella no es ninguna autoridad o no es la autoridad encargada para resolver sobre la presunta responsabilidad o sobre la definición de este cumplimiento de solicitud de tratado de extradición. La titular ejecutivo federal, como bien refieres, la presidenta Claudia Sheinbaum, ella es únicamente el poder ejecutivo y el ejecutivo debe cumplir a cabalidad con el alcance y contenido del tratado de extradición. Aquí lo que sucede es que podríamos caer en un desacato, en un incumplimiento que lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lejos de fortalecer el combate a la delincuencia y muy lejos de fortalecer pues el mensaje que ha pretendido sostener en sus mañaneras de que ellos están colaborando, de que ellos están cumpliendo, de que ellos están combatiendo la delincuencia, pues en los hechos, Karina, amable auditorio, podemos dar cuenta a los mexicanos que el gobierno de Morena encabezado por Claudia Sheinbaum ni está combatiendo la delincuencia, ni está colaborando con el gobierno norteamericano, tampoco respeta los tratados internacionales, pero eso no me sorprende, porque el gobierno de Morena está acostumbrado a violentar el Estado de Derecho, está acostumbrado a violar la ley, y bueno, no me sorprendería que también violara un tratado internacional. El problema son las consecuencias, que el gobierno norteamericano pudiera generar nuevas presiones en materia arancelaria, en materia migratoria, en materia comercial, en materia energética,
Obviamente es un escenario que ninguno de los mexicanos deseamos, pero creo que Claudia Sheinbaum es una persona que está cubriendo a costa de lo que sea, así sea poner en riesgo la viabilidad de un país, está protegiendo a un narcogobernante y está tratando de generar cortinas de humo, distractores, para que la discusión de la opinión pública se desvíe hacia temas como el de Chihuahua o el de la intervención de agentes de la CIA en operativos para la destrucción. Fíjate, para la destrucción de laboratorios, creo que el discurso de Morena y de Claudia Sheinbaum es precisamente distraer la opinión pública y no cumplir y tratar de ganar tiempo para que llegue esta revisión en junio próximo de los primeros capítulos del TEMEC y tratar de llegar a acuerdos de carácter político para negociar la impunidad y obviamente proteger y darle inmunidad a estos pésimos gobernantes de Morena, Karina. Así es, abogado, algo que preocupa muchísimo a todos los mexicanos. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda. Gracias de verdad por estar con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias, Karina. Excelente tarde. Igualmente para usted.